Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de entre todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le deben la salvación los salvos? Al Padre y al Hijo. Miren una cosa, yo le pregunté a un trinitario: ¿a quién tú le vas a dar gracias por tu salvación cuando tú seas salvo? Cuando tú llegues al cielo, ¿a quién le vas a dar las gracias? Y me dice: a Dios. Y yo le pregunto: ¿y a quién más? A Dios. A Dios nada más. Ah, pues hay un problema, tú no estás entre los salvos. No, también le va a dar gracias al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre, me dijiste, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, a los tres le voy a dar la gracia. A los tres, pues tú tampoco estás en la salvación. ¿Cómo va a ser? Digo, sí, porque si tú crees que uno, está mal. Y si tú crees que son tres, estás mal. Porque no estás entre los salvos. Miren, los salvos le dan las gracias ¿a cuántos? A dos. Si tú le das la gracia a uno, está mal. Y si le das la gracia a tres, estás mal. Porque no está entre los salvos. ¿Me están entendiendo? Los que creen en uno están mal. Y los que creen en tres están mal. Los que creen en el Padre y en el Hijo son los que están bien. Porque esos que tienen en la frente los salvos, gracias al Padre, gracias al Cordero, gracias al que está sentado en el trono y al Cordero, al Hijo de Dios. A dos. Se los digo esto, ¿saben por qué? Porque les van a hablar y les van a decir y les van a querer convencer de la Trinidad otra vez, si han despreciado la Trinidad. Y los van a querer aborrecer de su casa y los van a botar de donde quiera que ustedes estén, porque no le van a aceptar la verdad. Se lo van a decir. Y si usted no sabe bien claro en qué bando está, va a dejarse mover. Pero sepa una cosa: si no tiene al Padre y tiene al Hijo, si no tiene esa doctrina del Padre y del Hijo, usted y yo, y quien sea que no tenga esa doctrina, estamos perdidos y condenados a morir. Pero al final vamos a tener que decir: ¡ay, escóndanos del rostro del Padre y del Hijo, porque no creímos en ellos! Si estamos perdidos. Ahora, si desde ahora lo creemos y aceptamos que Dios tiene un Hijo, entonces vamos a decir como los salvos: nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí sí, le damos la gracia al Padre y al Hijo por su salvación. ¿A quién envió Dios? Al Hijo. ¿Usted está oyendo ahora? Vamos a explicar. La parte del engaño que enreda es la parte que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ay, espérate, tú niegas al Espíritu Santo entonces, porque si tú no tienes al Padre y tienes al Hijo, pero la Biblia habla del Espíritu Santo. ¿Tú no has oído del Espíritu Santo? El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Usted está oyendo eso? Y es verdad. Hay Espíritu Santo. Existe el Espíritu Santo, pero la pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a explicarlo. En un tiempo sin tiempo, escuchen esto ahora. En un tiempo sin tiempo, llamado eternidad. Eternidad significa un tiempo en el cual no se puede medir los años, ni los minutos, ni nada. No existe tiempo. La eternidad significa un tiempo que no se puede contar, no se puede medir. Eso es eternidad. La eternidad fue prometida al ser humano. Usted y yo vivimos aquí, nacimos aquí, pero Dios quiere darnos vida eterna. ¿Qué significa eso? Que quiere darnos una vida que no tenga tiempo, que nunca se acabe, que nunca termine. Eso significa la eternidad. Un tiempo sin tiempo. Que usted puede vivir sin tener que medir el tiempo. ¿Para qué? Nunca se va a acabar. En un tiempo así, donde no se podía medir el tiempo, en los principios, había un ser divino. Había un ser divino. Esa era su naturaleza. La divinidad era su naturaleza. Así como para el ser humano, la humanidad es su naturaleza. ¿Estamos claros? Usted es humano. Esa es nuestra naturaleza, humano. La de Dios es divino, un ser de naturaleza divina. Esa es su naturaleza.
Humanos, divino. Ese ser que existía, no había nada más, no existía nada más, no había nada, solamente estaba Él. Y Él vio en su sabiduría que por más seres que creara y por más cosas que hiciera, nunca iba a haber nadie que fuera como Él, que lo pudiera entender, que fuera de su misma sustancia. Y antes de crear nada, decidió engendrar un hijo. Que le naciera un hijo, tener un hijo. Y eso está aquí en Salmo 2.7 dice, Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Hijo de Dios dice, yo voy a publicar lo que mi Padre me ha dicho. Tú eres mi hijo, yo te engendré. ¿Usted sabe lo que significa engendrar? Naciste de mí, le dice el Padre al Hijo. Tú eres mi hijo. Las primeras palabras de Dios fueron esas. Tú eres mi hijo, yo te engendré, yo te di la vida. Usted quiere ver otra cita donde también lo dice. Hebreos 1.5. Hebreos 1.5. Porque por boca de ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos. Hebreos 1.5 dice, miren esto, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dime, Lucifer, yo te dije a ti que tú eras mi hijo, que yo te engendré. Te lo dije a ti, Lucifer, ángel de luz. No. ¿A quién fue que Dios se lo dijo eso? A Jesús, a su hijo le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré, yo te di la vida, tú naciste de mí. ¿Usted está entendiendo lo que dice ahí? Yo te engendré, te di la vida. Oiga lo que dice el Hijo de Dios, Juan 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado, miren eso, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? La vida. ¿Cómo se la dio el Padre al Hijo la vida? Engendrándolo. Como el Padre tiene vida, le dio vida al Hijo. Si usted estuviera muerto, usted no puede darle vida a Él. Pero como usted tiene vida, le dio vida a Él. ¿Usted está entendiendo ahora? Como el Padre tiene vida, ¿le dio vida a quién? Al Hijo. Proverbio 8:22, si eso es hablando de la sabiduría. Vamos a leer Proverbio 8:22. Vamos a ver. Dice ahí, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de que se hiciera nada, Dios me tenía. Yo fui su hijo antes de que se hiciera nada. ¿Se acuerdan lo que le dije? Dios estaba solo. No había nada creado. Pero antes de que se creara cualquier cosa, ¿sabe qué hizo Dios? Engendró a su hijo y le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Usted está oyendo? Dice ahí, eternamente tuvo el principado. ¿Qué era el hijo? Príncipe. Si hay un rey, ¿qué es el hijo? Príncipe. Eternamente tuvo el principado desde el principio, desde allá del principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, es lo que dice ahí. Engendrado antes que nada. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrado, dice ahí. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las grandes fuentes del abismo. Cuando ponía en marcha su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién estaba con el Padre? El Hijo estaba con el Padre. ¿Y María es antes o después del mundo? María después del mundo. ¿Cómo es que María es la Madre de Dios? Ahora, echen esto, Escuchen esto.
El Hijo de Dios dice, tú me engendraste, yo nací de ti. Y el Hijo dice, yo de Dios he salido, salí de Él y he venido al mundo. Salí de Él, soy su Hijo. ¿A quién le creemos? ¿A Dios y su Hijo o a los hombres y su Trinidad? A Dios y a su Hijo. ¿Tiene Dios un hijo o no lo tiene? El Padre es el verdadero y el Hijo es hijo del verdadero. Dios ha dado la vida eterna y la puso en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Qué bonito, ¿eh? Porque si yo no fuera el Padre, no fuera el Hijo. ¿Verdad? ¿De quién fuera hijo él? ¿Usted ve? Está fácil. Ahora, ¿saben qué pasa? Que la gente no cree que Dios pueda tener un hijo. La gente no cree. Mira lo que dice aquí. Isaías 66:9. Dice Dios, yo que hago dar a luz, ¿no estaré de parto? O sea, yo hago dar a luz, yo no puedo tener un hijo. O sea, si yo puedo hacer que usted tenga un hijo, yo no puedo tener uno. Eso dice Dios, ¿eh? Eso dice Dios, Isaías 66:9. Ok, entonces en ese tiempo Dios, en el tiempo de la eternidad, no había nada creado, engendró un hijo y le dijo, tú eres mi hijo, yo te di la vida hoy. Y el Hijo dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Yo voy a proclamar el decreto, mi Padre me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Y Dios dice, miren ustedes los ángeles, ¿a cuál de ustedes yo le dije, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy? ¿Qué ángel fue engendrado por Dios? Ninguno. Todos los ángeles son criaturas, creados. Nosotros somos creados, no somos hijos por nacimiento de Dios. Ahora, Dios es espíritu, dice la palabra. ¿Ustedes han leído eso? Sí. Ok. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, si Dios es espíritu y tiene un hijo, ¿qué es el hijo? Espíritu. Entonces, Dios es espíritu y el hijo es espíritu. Le pregunto a usted ahora, ¿Dios es santo? Dice Salmo 99:9, porque el Señor nuestro Dios es santo. ¿Y el hijo qué es? Santo. Perfecto. Dios es espíritu santo y el hijo es espíritu santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No, ahí está el problema también. El Espíritu Santo no es la unión de los dos. El Espíritu Santo es uno solo, en el sentido de aquel que nos fue prometido. Miren qué pasa. Dios le prometió al hombre darle el Espíritu Santo. El Hijo de Dios dijo, la promesa de Dios es que iba a dar, Hechos 1:4 dice, y juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con o en el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. ¿Cuál es la promesa? Que iban a recibir el Espíritu Santo. Esa fue la promesa. Dios prometió al hombre el Espíritu Santo, pero miren qué interesante. El Espíritu Santo que Dios prometió al hombre no fue el de él, el de Dios, sino el del Hijo. ¿Me están entendiendo? El Espíritu Santo que a nosotros se nos prometió fue el del Hijo. Dios lo que quiere es que el Hijo de Dios habite en nosotros. Usted ha escuchado esta expresión, Cristo en vosotros. Míralo ahí. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es el que tiene que estar en nosotros? Cristo, el Hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Sí, el Hijo de Dios. ¿De qué pasa? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Hijo de Dios. ¿Y por qué la gente piensa que el Espíritu Santo es un tercer Dios? El tercero de la Trinidad, el grande en poder, el que no se puede ofender.
Un tercer Dios, el tercer lugar lo tiene ese Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el Espíritu? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo, no es de Él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué espíritu tenemos que tener? ¿El de quién? El Espíritu Santo. ¿Y por qué la gente hoy tiene otro espíritu diferente, que no es el Hijo? Porque son gente que... Todos los evangélicos, y voy a hablar específicamente de ellos por una sola cosa. Todos los evangélicos que dicen recibir el Espíritu, ¿saben qué espíritu reciben? El del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que reciben es el tercer Dios de la Trinidad. Pero la Trinidad es un misterio y no es bíblico. La Trinidad es un invento de los hombres que fue impulsado por Satanás. Así que el que recibe el tercer Dios, el Dios Espíritu Santo, está recibiendo una sola cosa: al diablo. Nadie hoy en el mundo tiene el Espíritu de Cristo. Sépalo usted y sépalo yo. Nadie hoy lo tiene, porque si lo tuviera alguno, tendría que tener los frutos del Espíritu. ¿Tú sabes cuáles son los frutos del Espíritu? Más los frutos del Espíritu son estos, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es este: caridad, vamos a buscarlo aquí, sí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una pregunta: ¿los evangélicos cuando tienen el espíritu ese que se les monta a ellos tienen eso? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿tienen eso? ¿Ustedes conocen a alguien que tenga eso? ¿Conocen a alguien que lo tenga? Entonces nadie tiene el espíritu. Porque si usted lo puya, ¿sabe qué hacen? Se rebelan. Y eso no es del espíritu. Si usted da una galleta, le brincan encima, eso no es del espíritu. Y si a mí me la dan, brinco también. Eso no es del espíritu. ¿Quién tiene el espíritu? Nadie lo tiene hoy. ¿Sabe por qué nadie lo tiene?